Ahí Sí, sí. ¿Apareció la pantalla todo? Bien. sí, perfecto. Lección 4, el Espíritu Santo, sabio administrador. Hermanos, quiero decirles que esta lección del Espíritu Santo, sabio administrador, nosotros en el curso de líderes y maestros lo vemos en 5 clases, y hoy día lo vamos a ver en 1 hora. Como comprenderá, hermano, no pretendo de que lo vamos a ver todo, sino que vamos a ver los aspectos más importantes. Hicimos un resumen. Mi esposa, doy gracias a Dios porque mi esposa me ayuda en la parte digital para poder tener esta lección que nos ayude a cada uno de nosotros a entender la palabra. Entonces, aquí vienen los aspectos más importantes de la lección. Tampoco vamos a leer todos los textos bíblicos, porque solamente la cantidad enorme de textos bíblicos que trae no nos alcanzaría el tiempo. Yo cronometré y aproximadamente esta lección, lo que yo tengo aquí en pantalla, dura 5 minutos. Espero que ese tiempo lo podamos compartir con cada uno en esta hora. Estaríamos dentro de lo que el tiempo que se me ha asignado para dar la lección. Empezamos. La pregunta que aparece aquí es, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué Jesús dijo a sus seguidores, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré? Juan 6:7. Una pregunta clave que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y esto se debió a que estaba limitado en su humanidad. Jesús estaba limitado en su humanidad. Recuerde que Jesús era hombre y solo podía estar en un lugar a la vez. Sin embargo, sabía que cuando viniera el Espíritu Santo a sustituirlo, ya no habría limitaciones sobre el tiempo que podría permanecer ni en la obra que podría hacer. Por tanto, a través del Espíritu Santo, Dios no solo nos comisiona para una labor, sino que también permanece con nosotros y nos cita para realizarla. Aún más, toma residencia en nosotros y nos ofrece dirección personal, comunión, consuelo y capacitación para todas nuestras necesidades espirituales. En lecciones anteriores hemos estudiado el interés de Dios por la redención del hombre. En la lección pasada estudiamos que Cristo amó tanto a todo ser humano que se rebajó a convertirse en uno de nosotros. Ahora, al fijar nuestra atención en el Espíritu Santo, observamos el mismo amor por el ser humano y las mismas cualidades maravillosas de su personalidad. Al estudiar esta lección, pido en oración que la persona y obra del Espíritu Santo hagan un fuerte impacto en su corazón y con mayor significado que antes. Al ocurrir esto, su relación personal con Él se desarrollará y se reflejará en su ministerio entre los demás. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto está en 2 Corintios 3:18. Una anécdota personal, hermanos, con respecto a esto, lo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor en el año 1978, y la verdad que éramos en ese tiempo los jóvenes del distrito, éramos los campeones de evangelismo, los campeones de andar en confraternidad. Realmente donde iba un grupo, íbamos toda la iglesia. Realmente era una cosa realmente maravillosa, y de allí nació una amistad donde nos conocimos mucho, que hoy día muchos hermanos que están en el ministerio pastoral
y realmente, y otros que siguen en la obra del Señor, trabajando como maestro, como ayudante, qué sé yo. Y ahí nos conocimos de diferentes iglesias. Y recuerdo que había un hermano que partió a la presencia del Señor, que nosotros nos habíamos hecho muy buenos amigos, y este hermano era de Quilpué. Y estábamos en una confraternidad en Quillota. Estábamos en la plaza predicando la palabra, y de verdad, hermanos, que generalmente siempre se hacía en la tarde. Y realmente cuando en un momento determinado se levanta una persona endemoniada ahí en medio de la prédica, a lo mejor el pastor Valencia se recuerda de esa situación, y el hermano que estaba conmigo me dice, ya, comienza a orar, oremos, no, oremos. Y me dice, ya, oremos en lengua. Y yo le digo, ¿y qué lengua? ¿Pero cómo? ¿No soy todavía bautizado en el Espíritu Santo? No, pues no soy bautizado. Pucha que soy yo. Así como comentándome que por qué a esta altura del partido todavía no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Es una anécdota personal, hermanos, que me aconteció con respecto a la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. El bosquejo de esta lección contempla 3 puntos bien particulares: la deidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver esos 3 elementos en forma específica. Vamos a comenzar con el primero, la deidad del Espíritu Santo. Al considerar la naturaleza de Dios en la lección 1, estudiamos su esencia y observamos lo siguiente. Número 1, Dios es espíritu. 2, es un solo Dios. 3, tiene personalidad. 4, es el Dios trino. 5, es eterno. Y 6, nunca cambia. También estudiaremos que estas cualidades de Dios se aplican de igual manera al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las 3 personas son iguales en gloria y la majestad que comparten es coeternal. Puesto que las personas de la deidad comparten estas características, no las repetimos en nuestro estudio de Cristo, ni necesitaremos repetirlas totalmente en nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, deseamos recalcar brevemente el hecho de que el Espíritu Santo es verdadero Dios y que posee las características distintivas de la personalidad. Primero estudiaremos su deidad. La deidad del Espíritu Santo queda establecida por su característica, sus relaciones con las personas de la Trinidad, los nombres divinos aplicados a él y la obra que realiza. Su característica de naturaleza divina. El Espíritu Santo posee las características de la naturaleza divina. Por ejemplo, es eterno. La palabra eterno significa infinito en duración, que no tiene principio, ni fin, ni limitación. Es, por tanto, una característica de Dios. El inspirado escritor de los Hebreos declara que Él es el Espíritu eterno. Hebreos 9:14. La palabra eterno, como se usa aquí, es la misma que se usa en otras partes para describir la eternidad de Dios, el Padre, y de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo también tiene la siguiente característica. Note estas 3 cualidades, hermanos, que vamos a mencionar. 1, está presente en todas partes, es decir, es omnipresente. El salmista David declaró: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, 7, 10. Número 2. Él sabe todo. Estamos hablando del Espíritu Santo.
O sea, es omnisciente. Pablo, al describir esta característica divina a los creyentes corintios, dijo: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10, 11. Además, el que conoce las cosas de Dios, también conoce la voluntad de Dios, por lo que nos capacita para orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 27. Tercera característica: el Espíritu Santo es todopoderoso, omnipotente, es decir, tiene el poder y la habilidad de realizar todo lo que Dios desea, sin limitaciones alguna. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces, hermanos, estas tres características fundamentales que hemos visto, estas tres también, hermanos, están, ¿no es cierto?, en el Padre, y por supuesto que, ¿no es cierto?, que también las podemos ver en el Hijo. Son características que son fundamentales, hermanos, que nosotros los vemos en la Trinidad. Sus títulos de naturaleza divina. Es interesante observar que cuando al apóstol Pedro le habló al engañoso Ananías, le dijo que cuando le mintió al Espíritu Santo, en realidad le había mentido a Dios. Eso está en Hechos 5, 1 al 4. Entonces Pedro le atribuyó deidad al Espíritu Santo. El apóstol Pablo también afirmó este hecho al declarar que somos transformados en semejanza a Cristo por el Espíritu Santo, que es el Señor. 2 Corintios 3, 17 y 18. En tiempos de Pablo, solo a la deidad se le daba el título de Señor. De hecho, los emperadores romanos y los gobernadores egipcios de aquel tiempo no permitían que sus súbditos usaran el término Señor si se dirigían a ellos, sino hasta que oficialmente se adjudicaran el nivel de deidad. Este uso confirma el hecho de que cuando Pablo se refiere al Espíritu Santo como Señor, reconoce su deidad. Su asociación de naturaleza divina. Varios pasajes bíblicos revelan la deidad del Espíritu Santo por sus asociaciones. En los primeros dos ejemplos que siguen, la deidad del Espíritu Santo se da por hecho mediante su asociación con las otras personas de la Trinidad. Observemos aquí una igualdad esencial de personas, así como de deidad esencial. Número 1, Mateo 28, 19, la fórmula bautismal. Punto suspensivo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 2, 2 Corintios 13, 14, la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Siguen puntos suspensivos. Esta referencia que tratan sobre la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad demuestran bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios, como lo son el Padre y el Hijo. Segundo punto, la personalidad del Espíritu Santo. Componentes esenciales de la personalidad. Estudiamos en la lección 1 que la personalidad tiene tres componentes esenciales. 1, intelecto, la habilidad de pensar. 2, sensibilidad, la habilidad de sentir. Y 3, voluntad, la habilidad de tomar decisiones. Examinaremos ahora los pasajes que se refieren al Espíritu Santo
y veremos la forma en que estas características se aplican a él. La Biblia nos habla claramente respecto a la personalidad del Espíritu Santo. En su discurso magistral sobre la vida por el Espíritu, Pablo concluye haciendo referencia a la intención del Espíritu, Romanos 8:27, lo cual identifica la facultad intelectual del Espíritu. El apóstol también le atribuye sensibilidad al Espíritu Santo, Romanos 15:30. Es decir, se refiere a la habilidad del Espíritu de sentir, en este caso, de sentir amor y su habilidad de expresar sentimiento. Finalmente, el apóstol le explica a los creyentes corintios la acción soberana del Espíritu Santo, en lo que se refiere a la facultad de decidir, repartir dones a los creyentes como él lo determina o lo decida. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12:11. Estos pasajes demuestran que el Espíritu Santo posee las cualidades esenciales de la personalidad. Otro elemento de la personalidad. Además de estos componentes esenciales de la personalidad, otros elementos contribuyen a comprender estos son: 1. Asociaciones personales. 2. Actos personales. 3. Nombres personales. 4. Pronombres personales. 5. Trato personal. Todas estas características se pueden aplicar al Espíritu Santo, como la estudiaremos enseguida. Número 1. Asociación personal. Ya hemos observado que en la fórmula bautismal y la bendición apostólica se identifican al Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Esta asociación con otras personas implica personalidad. ¿Acaso no sería ridículo mandarle a alguien que se bautizase en el nombre del Padre y del Hijo y de la fuerza? ¿Aliento, poder o viento? Como dice Mateo 28:19. Sí, porque solo a una personalidad se le puede asociar con otras personalidades. Sobre esta base, los apóstoles y ancianos del Concilio de Jerusalén escribieron lo siguiente: porque ha parecido bien el Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga hasta que estas cosas necesarias. Hechos 15:28. La personalidad del Espíritu Santo se implica claramente por su asociación con las otras personas de la Trinidad. Número 2. Actos personales. Al considerar la actividad del Espíritu Santo reveladas en la Biblia, veremos la forma en que se da un significado más completo a su personalidad. No deje de leer todos estos pasajes. El Espíritu Santo revela, motiva y capacita. 2 Pedro 1:21. Escudriña. 1 Corintios 2:10. Habla. Llama a personas al servicio. Hechos 13:2. Testifica. Juan 15:26. Dirige a su pueblo en el servicio con frecuencia, prohibiéndoles o restringiéndoles alguna acción. Hechos 16:6-7. Intercede por nosotros. Romanos 8:26. Enseña. Juan 14:26. Convence del pecado. Juan 16:8-11. Nos guía. Juan 16:13. Glorifica a Cristo. Juan 16:14. Nos regenera. Esos son actos personales del Espíritu Santo, la acción que tiene el Espíritu Santo sobre las vidas de los creyentes y de las personas. Número 3. Nombres personales. La noche anterior a su crucifixión, Jesús le reveló a sus discípulos que muy pronto los dejaría, sabiendo que su partida los dejaría sin su liderato, seguridad y consejo. Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Juan 14:16. De inmediato Jesús identificó a su sucesor como el Espíritu Santo. Juan 14:26. Además, Jesús afirmó que así como él había venido a declarar al Padre, el Espíritu Santo explicaría, revelaría e interpretaría la naturaleza y voluntad de Jesús al hombre. Observemos entonces que el Espíritu Santo se le llama Consolador.
y que fue enviado a tomar el lugar de Jesús y a desarrollar el ministerio de él como otro consolador. Esta responsabilidad demandaba una personalidad con discernimiento y sensibilidad que pudiera actuar a nombre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre a petición del Hijo, Juan 15:26, para glorificar al Hijo y suplir las necesidades espirituales de los creyentes. Se le llama el Espíritu de verdad, Juan 14:17, el Espíritu de vida, Romanos 8:2, el Espíritu de gracia, Hebreos 10:29, el Espíritu de adopción, Romanos 8:15, Gálatas 4:5-7, el Espíritu Santo prometido, Hechos 1:5, el Espíritu de santidad, Romanos 1:4, el abogado, Primera de Juan 2:1, el consolador, Juan 14:16-26. El que tiene todos estos nombres es el mismo Espíritu que glorifica a Jesús, lo hace una realidad en nosotros y continúa su obra en la tierra. Al Consolador también se le llama Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30. El Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. El Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19. Y el Espíritu de Dios, 1 Juan 4:2. Aunque el nombre puede diferir, la referencia es a la misma persona. Los diversos nombres sencillamente identifican diferentes aspectos de su naturaleza y obra. Número 4. Trato personal. Finalmente, el hecho de que el Espíritu Santo esté sujeto a trato personal también señala su personalidad. Algunos pasajes demuestran que puede ser probado o tentado, Hechos 5:9, contristado, Efesios 4:30, se le puede mentir, Hechos 5:3, se puede blasfemar y hablar en contra de él, Mateo 12:31-32, se le puede resistir, Hechos 7:51, e insultar, Hebreos 10:29. Una fuerza impersonal no está sujeto a tal trato. Todas estas características, hermanos, no podrían ser dadas a una fuerza impersonal, solamente a una persona. Por eso que hablamos de la persona del Espíritu Santo, con mucha propiedad. El reconocer la personalidad del Espíritu Santo es significativo. Cuando comprendemos que es una personalidad distinta de la deidad, observamos que es digno de nuestra adoración, fe, amor y honra. Hemos de permitir que nos posea y use para su honra y gloria. Permiso. Y por último, el tercer punto que estaremos compartiendo con respecto a este estudio es el ministerio del Espíritu Santo. Hemos estudiado ya un aspecto del ministerio del Espíritu Santo en su participación en la creación con el Padre y el Hijo. En relación con esa participación, el salmista dice: envía tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Salmo 104:30. Este pasaje, como usted observará, también habla de la función del Espíritu Santo en lo que se refiere al sustento o cuidado de su creación. Cuando el profeta Isaías toca el tema de la grandeza infinita del poder de Dios en la creación y la providencia, dirección divina o cuidado, pregunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Isaías 40:13. Al considerar esta pregunta, comenzamos a reconocer las limitaciones de la capacidad del hombre para reconocer los ministerios de Dios. Por tanto, solo podemos responder a estas preguntas diciendo que no podemos comprender mucho acerca del Espíritu Santo, más podemos ser visitados, bendecidos y dirigidos por su presencia y capacitados por su poder. Podemos ver los efectos de su ministerio, así como podemos ver los efectos del viento cuando nos comprendemos su ministerio. Juan 3:8. Aunque los seres humanos, por ser finitos, no podemos comprender todo el alcance
de las actividades infinitas del Espíritu, podemos examinar algunas áreas generales de su actividad revelada en la Escritura. Estas revelaciones mencionadas en la Biblia presentan un cuadro completo de la persona del Espíritu Santo y el amplio alcance de su ministerio. Consideraremos su ministerio en relación con 1. El mundo incrédulo, 2. El creyente y 3. La iglesia como un todo. En relación con el mundo incrédulo, además de su participación en la creación y en la providencia, el Espíritu Santo también desempeña un ministerio en el mundo incrédulo. De acuerdo con Juan 16, 8, 11, convence al mundo de pecado, justicia y juicio. 1. Convence de pecado. Jesús dijo, respecto al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16, 8, 9. Entonces el Espíritu Santo convence al mundo del pecado de no creer en Jesucristo. 2. Convence de juicio. Convence de justicia. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Juan 16, 10. Es decir, el Espíritu Santo revela a los hombres la justicia del Señor Jesucristo y la injusticia de todos los demás. Les recuerda que por el triunfo de Jesús sobre el pecado, Dios declara hoy como justos a los pecadores y los capacita para que sean justos por medio de la fe en Él. 3. Convence de juicio. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, 11. El Espíritu Santo convence a los incrédulos del juicio, mostrándoles la relación entre la muerte y la resurrección de Cristo y el juicio del mundo. Por su muerte y resurrección triunfó sobre el enemigo, Satanás, quien ha sido condenado a muerte eterna. Por tanto, la cruz significa el pago de una deuda, la pena por el pecado. También significa la provisión de expiación para todos los que la reciben, así como la cancelación del poder y del pecado de Satanás. La enseñanza de Jesús acerca del ministerio del Espíritu Santo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16, 17. Nos lleva a la conclusión de que en la ausencia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra y a nombre del Padre, el Espíritu Santo le da testimonio al incrédulo. El Espíritu Santo lo convence de pecado y lo trae a Cristo. Juan 6, 44. Entonces ilumina al creyente respecto a su responsabilidad espiritual. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. En relación con los creyentes, todo lo que vimos anteriormente está relacionado con los incrédulos. Ahora vamos a ver la relación del Espíritu Santo con los creyentes. Su ayuda. Estudiaremos ahora el ministerio del Espíritu Santo entre los creyentes bajo dos categorías: su ayuda y su bautismo. Jesús le dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera para que les enviara el Espíritu Santo a ayudarles. Juan 16, 7. Se maravilló al pensar en todas las formas de ayuda que los creyentes pueden recibir de Él. 1. Nos hacemos creyentes mediante la obra del Espíritu Santo. Cuando éramos incrédulos, estábamos muertos espiritualmente, pero al acercarnos a Dios en arrepentimiento y fe, nacimos espiritualmente, pasamos a ser nueva creación, 2 Corintios 5, 17. Nacimos de nuevo por el Espíritu de Dios
y recibimos una nueva naturaleza. Juan 3, 5, 7, Efesios 2, 5. Los teólogos le llaman regeneración a esta experiencia. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5. 2. Recibir el poder del Espíritu Santo para testificar, pero recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Surgen problemas cuando tomamos la decisión de compartir las buenas nuevas con los demás. Las circunstancias, las personas y los malos espíritus tratan de impedírnoslos. Necesitamos poseer un poder especial para vencer todos los obstáculos. El Espíritu de Dios es la fuente de poder que necesitamos para la efectividad de nuestro testimonio. 3. El Espíritu Santo nos ministra como maestro. Juan 14, 26, 15, 26 y 16, 13. No pertenezco a una clase privilegiada, pero cuando acudo al Espíritu Santo en busca de ayuda, Él me enseña. Está dispuesto a revelarme las verdades divinas tanto a mí como a cualquier otra persona. 1 Corintios 2, 12, 14. 4. Recibimos la ayuda del Espíritu Santo mediante su intercesión a favor de nosotros. Esto significa que representa nuestras necesidades ante nuestro Padre Celestial. ¿Acaso no ha sido en ciertas ocasiones como que no sabe qué pedir ni cómo orar? A veces sentimos como que no podemos ni siquiera orar. En estos momentos podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo en la oración. Romanos 8, 26. 5. El Espíritu nos guía día tras día hacia una vida victoriosa, de semejanza a Cristo. Cuando somos regenerados y el Espíritu Santo establece su morada en nosotros, descubrimos que tenemos dos naturalezas. Una relacionada con lo natural o físico, otra con lo espiritual. Descubrimos que nuestro cuerpo está aún sujeto a las acciones de la carne. La lucha que experimentamos entre el bien y el mal dentro de nosotros se describe en detalle en Romanos 7. En este pasaje Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no, el hacerlo. Romanos 7, 18. Aquí el apóstol no toma en cuenta la ayuda del Espíritu, pero en el capítulo 8 menciona al Espíritu 19 veces en relación con la vida victoriosa. El gobierno del Espíritu Santo en la vida del creyente constituye el secreto de la victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo desea nuestro desarrollo espiritual, desea mostrarnos cómo vencer nuestra naturaleza egoísta. Romanos 8, del 1 al 14. El lugar y la importancia que le damos al Espíritu Santo en nuestra vida determina nuestro carácter. El ser humano no nace con hábitos ya fijos. El carácter es el resultado de los hábitos que desarrollamos por las acciones repetidas. El carácter del hombre natural, que vive solo para satisfacer su cuerpo, es un espectáculo patético y reprobable. Pero como estudiaremos el carácter del hombre espiritual que le permite al Espíritu Santo dirigir su vida, es totalmente diferente. Esta es la solución que representa el apóstol Pablo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Número 6. El Espíritu Santo produce el bendito fruto de la vida cristiana. En cierta ocasión, un amigo mío me preguntó por qué un grupo de personas que daban testimonio de una estrecha relación con el Espíritu Santo hacían alarde de su espiritualidad. Dijo que no podía imaginar que el Espíritu Santo hiciera alarde de sí mismo. Estuve de acuerdo con él en todo, para evitar la carnalidad,
ceder a los deseos de la carne o la espiritualidad superficial, necesitamos andar en el espíritu. Esta es parte de la lección, ¿eh? No es algo que me haya sucedido a mí. Andar en el espíritu implica que depende uno constantemente de él y cree en su capacidad de proveer liberación en cualquier área de la vida de una persona. Aun cuando no se nos promete una vida de perfección sin pecado, seremos transformados maravillosamente al ser llenos del Espíritu y controlados por Él. En lugar de manifestarse las obras de la carne, Gálatas 5, 19, 21, produciremos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 22, 23. Estas cualidades o frutos son características del Espíritu Santo. Deberíamos revisar más de cerca nuestras actitudes, relaciones y acciones para ver si demuestran esta característica o si muestran la falta de dicho fruto. Aquí vemos la importancia, hermano, de la llenura permanente del Espíritu Santo. Realmente vemos que el ser lleno del Espíritu no significa, fui lleno el año pasado, o hubo un avivamiento hace tantos años atrás y ahí yo viví ahí en las nubes. No, me indica esta parte realmente que nosotros debemos procurar la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Su bautismo. La relación estrecha del Espíritu Santo con el creyente se ilustra en la Biblia con varios términos descriptivos. Uno es el bautismo, como ya estudiamos antes, que significa una inmersión. Mateo 3:11, Hechos 1:5. ¿Qué sucede cuando una persona es sumergida en agua? Queda empapada totalmente. Descurre agua por todas partes. Cuán glorioso es saber que para nosotros simples seres humanos existe la posibilidad de que Dios nos sature totalmente, nos llene por completo de sí mismo. Otro término que describe la relación del creyente con el Espíritu es el de ser lleno del Espíritu. Hechos 2:4, Hechos 4:31. Cuando un recipiente está lleno, no tiene capacidad para recibir más. De la misma manera, el Espíritu desea darnos tanto de su poder y gloria que ya no podremos recibir más. Entonces tendremos el poder, la sabiduría y el dinamismo necesario para agradar y servir a Dios con efectividad dentro del cuerpo de Cristo. Podemos ser llenos del Espíritu en repetidas ocasiones, así como fueron los creyentes de la iglesia primitiva. Al aumentar nuestra capacidad, Él seguirá llenándonos hasta nuevos niveles con toda su plenitud. A los creyentes se les amonesta a ser llenos del Espíritu. Efesios 5:16. Ojalá que nuestro deseo sea ser llenos del Espíritu. Una tercera forma de describir esta relación consiste en decir que el Espíritu es derramado sobre nosotros. Joel 2:28-29. Joel se refiere a las lluvias otoñales que los campesinos de Israel aguardaban ansiosamente para que sus siembras se desarrollaran plenamente y produjeran una buena cosecha. Ojalá tuviéramos ese mismo deseo por un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia y en nuestra vida, de tal manera que podamos desarrollar todo el potencial que tenemos para promover la gloria de Dios. El Nuevo Testamento indica que a fin de que la obra especial del Espíritu se inicie en nuestra vida, debemos pasar por una experiencia inicial, pero el bautismo inicial no debería ser considerado como la culminación de nuestro andar en el Espíritu. De acuerdo con la experiencia de los creyentes registrada en Hechos, después del bautismo inicial, Hechos capítulo 2, ellos experimentaron ocasiones adicionales en las que se volvieron a ser llenos. Hechos capítulo 4, versículo 31. Después de ser introducidos en la vida del Espíritu, anduvieron con él y crecieron en estatura espiritual.
Por ejemplo, compare 2 Corintios 3:18, Romanos 8:29 y 2 Pedro 3:18. Esta relación debe ser más hermosa conforme pasan los días. De igual manera, hemos de observar un genuino crecimiento espiritual. Después de comenzar una buena obra en nosotros, el Espíritu Santo la culminará al andar con él, estando persuadidos por esto, que él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Qué hermoso, hermano, poder entender esto, que el bautismo en el Espíritu Santo no es un limitante, es el comienzo de una vida espiritual y que abre nuevos horizontes en todo lo que es el trabajo espiritual, y que realmente tanta riqueza que esconde todo esto, tras de todo esto hay tanta riqueza, y cómo, hermanos, el Señor nos insta a que cada día podamos buscar de su rostro y buscar la llenura del Espíritu Santo. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en la iglesia, o la gran mayoría nos pusiéramos de acuerdo en buscar la llenura del Espíritu Santo, yo creo, hermanos, que el Señor haría grandes obras en medio de nosotros. Prodigios y milagros se verían en medio nuestro. Dios nos ayude a que podamos un día tener ese propósito en nuestra vida. Continuamos. Sus símbolos. No podríamos concluir este estudio sobre la doctrina del Espíritu Santo y los creyentes sin mencionar los símbolos bíblicos que describen algunos aspectos de la obra de él. Busque la siguiente cita bíblica para describir la forma en que se usa el símbolo. Fuego, Mateo 3:11, el fuego destruye lo impuro. Paloma, Mateo 3:16, la paloma representa mansedumbre. Unción por el Espíritu Santo, 1 Juan 2:20. Don, Lucas 11:13. El Espíritu Santo es el don del Padre para nosotros. Ríos de agua viva, Juan 7:37-39. El Espíritu Santo nos llena hasta que el ser interior rebosa en nuestra vida. Sello, arras, depósito. 2 Corintios 1:22. Efesios 1:13-14. El Espíritu Santo es dado como garantía de nuestra vida eterna con el Padre. Soplo, viento, Juan 20:22, Ezequiel 37:9. El Espíritu Santo es el soplo que Dios nos da vida. En relación con la iglesia, el Espíritu Santo le provee a la iglesia estas capacidades. Número 1, poder para evangelizar. Número 2, sabiduría y el valor necesario para defender la fe. 3, dones apropiados para el ministerio a todo el cuerpo de Cristo, así como también a individuos en particular. 4, liderato humano para dirigir la obra. 5, la visión e inspiración necesaria para cumplir la gran comisión. ¿Comprende ahora cuánto debemos depender del Espíritu Santo para la vida espiritual? La fortaleza, la visión, la efectividad en el servicio, la ayuda en el momento de pruebas y ocuparnos en nuestra victoria y madurez personal. Adore al Espíritu Santo. Ame su presencia en su vida. Siente el deseo de crecer y de desarrollarse hasta ser la persona espiritual que Él desea que usted sea. Ojalá que siempre esté consciente de esta persona que ha comenzado a morar en usted. Sea sensible a su voz, sus súplicas, su corrección, sus amonestaciones. Cuando uno le da cuenta de la dirección del Espíritu Santo en su vida, se ve hasta en pensamiento y conversaciones. Tal persona disfrutará de la prosperidad espiritual. Amén. Dios bendiga, hermanos, todo este estudio de la palabra que hemos llevado a efecto. Si bien es cierto, es muy largo, muy extenso todo esto, pero por eso que al inicio de este trabajo pregunté si usted tenía los apuntes, porque esto es necesario volverlo a estudiar, repasarlo,
ver los textos bíblicos que están allí. Le invito a tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos honra y alabanza. Señor, todo esto que hemos tratado en esta hora ha sido para la gloria, la honra y la alabanza tuya. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que ha participado de esta audiencia, Señor amado, de este estudio que hemos estado compartiendo. Señor, es un resumen de esta lección 4 que nos tocaba hoy día compartir. Te damos gracias, Señor. La gloria, la honra y la alabanza son tuyas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dejo de compartir pantalla y aquí estamos todos a la vista nuevamente. Dios les bendiga, hermanos.